Es aterrador cómo grandes medios colombianos dicen que la socialdemocracia es de derechas por Tony Blair, llegando a la locura que Uribe lo es también, negando a Mújica, Sánchez o Petro. Eh, Grandes medios colombianos, ¿cuáles? Grandes medios colombianos de la derecha, que mienten sin ninguna vergüenza como lo hacen los medios españoles. Está bien, ¿qué van a decir? Lo peor de eso es que además con ellos va a coincidir la izquierda divina, la izquierda menesterosa, que va a decir, claro que son de derechas. Y entonces ahora están aquí en España luchando para acabar con el PSOE de la mano del PP y de Vox. Es una cosa maravillosa. Ayer veía yo un programa que se organizó en la empresa de Pablo Iglesias, de la que vamos a hablar ahora, eh, de un programa pegándole al PSOE con todo lo que puede, porque, por supuesto, Podemos nació para destruir al Partido Socialista Obrero Español. Lo dijo Pablo Iglesias en numerosísimas ocasiones y sigue exactamente en eso 14 años después. Entonces, vale, ¿no? La izquierda extrema y la derecha están en contra nuestra. Ni modo, estamos acostumbrados. Tan acostumbrados que esto ya pasó en el 38. Mira, en el 38 en Alemania, el 38 o el 32, no me acuerdo. Cuando el Partido Comunista Alemán no quiso hacer frente común con el Partido Socialista, porque el Partido Socialista que era socialdemócrata o era democrático, socialista democrático más bien. El Partido Socialista era un aliado, era realmente fascista. Y entonces, como ya estaba terminando la época del capitalismo, según la teoría stalinista del tercer periodo, el Partido Comunista se negó a trabajar con el Partido Socialista para impedir que el partido nazi ganara las elecciones. Y fue eso lo que permitió que fuera nombrado canciller Adolfo Hitler. Lo siguiente que hizo fue perseguir a los comunistas y a los socialistas. Y los primeros visitantes en sus campos de concentración fueron comunistas y socialistas, ¿no? Pero bueno, están exactamente igual que donde estaban en 1932 la gente de Pablo Iglesias, otros no estamos allí, ¿no?